Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendito Dios. La epístola del apóstol Santiago, bendito Dios, en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 4 y el verso que leemos, bendito Dios, es el verso 17, hermanos amados. Es una porción muy conocida. Bendito Dios, y hoy el Señor nos quiere ministrar a través de su santa y bendita palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice amén. Dice su palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo leemos una vez más: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra a ti en esta tarde, Señor. Dios mío, tú nos has reunido en este lugar, Dios Todopoderoso, porque tu nombre va a ser glorificado, Padre, en medio nuestro. Señor, gracias te doy, Padre, por cada uno de los presentes. Gracias te doy por los amigos. Gracias te doy por los ministros. Gracias te doy, Padre, por los líderes, Padre amado, que pudieron organizar este evento, Dios mío amado. Un culto, Dios Todopoderoso, donde creemos, Señor amado, que tú te vas a pasear. Tú te vas a mover en medio nuestro. Tú vas a sanar, tú vas a libertar, tú vas a dar vida, tú vas a restaurar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret lo creemos que así será, Señor. Padre, mientras tu palabra es predicada, Dios mío, tu pueblo pueda ser edificado. Mientras tu palabra es predicada, el enfermo sea sanado. Yo creo en mi corazón que tu palabra tiene poder, que ella nunca retorna atrás vacía, Señor amado, que tú le envías con el propósito divino, Señor amado, con el cual, Padre amado, tú le envías, Padre. Paséate, Espíritu Santo, paséate, Espíritu Santo. Yo no conozco la necesidad de mi hermano ni de mi hermana, Padre, pero tú la conoces, Señor amado. Toca ahí, ministra ahí, sana ahí, liberta ahí, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, Dios amado, por quien te damos gracias y creemos que lo hemos recibido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, bendito Dios, para siempre en esta hora. Y yo quiero predicar, meditar un momento, Padre hermano, acerca del tema los pecados de omisión. Los pecados de omisión. Usted dirá, ¿qué es omisión? ¿O a qué se refiere con esa clase de pecados que quizás no conoce? Alabado Dios para siempre. Pero los pecados de omisión son todos, bendito Dios, aquellos. Y se relaciona, bendito Dios, con errores o faltas que cometemos nosotros por dejar de hacer lo que debemos de hacer. Error o falta por dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Se convierte en un pecado de... El apóstol Santiago aquí habla y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alabado Dios para siempre. Nosotros hemos pensado y hemos creído por mucho tiempo, hasta hoy, que Dios nos va a juzgar a nosotros por lo que hacemos, que solamente por esa área vamos a ser juzgados. Por lo demás pensamos que no vamos a tener problema. Alabado Dios para siempre. Hemos pensado que por nuestras actitudes, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras conductas, nuestros vicios, nuestras adicciones, que por ellas vamos a ser juzgados. Pero bíblicamente hoy vamos a aprender, bendito Dios, que no solamente vamos a ser juzgados por esa parte, bendito Dios. Y aquí encontramos la base principal. Cuando el apóstol Santiago, él dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Alabado Dios. No se necesita ir a una cantina. No se necesita criticar, ni se necesita mentir, ni se necesita matar, ni se necesita robar, amado hermano, sino que sencillamente por dejar de hacer lo bueno que necesitamos hacer, lo que tenemos que hacerlo, nos es pecado delante de Dios. Alabado Dios. Ahora sí me empezó a entender, ¿verdad? Esos son los pecados de omisión. Y quiero decirles, un pecado de los más fatales que hay para el ser humano. Primeramente porque nadie lo señala. A nosotros nos han señalado por mentiroso, por borracho, por ladrón, por asesino, por toda la conducta que nosotros damos a conocer. Pero casi nadie nos señala porque no hacemos algo. Siempre somos señalados por este mundo y juzgados por este mundo por nuestra conducta moral, que quizás puede ser la peor. Alabado Dios. Y entonces, pero como nadie nos juzga, ni nadie nos señala, ni nadie, amado hermano, nos tiene a nosotros como hombres pecadores, porque hemos dejado de hacer lo bueno que tenemos que hacerlo, entonces decimos todo está bien, yo sigo adelante, alabado Dios para siempre. Hay quienes que se conforman y dicen yo no mato, yo no robo, yo le soy fiel a mi esposa, alabado Dios, y entonces todo está bien, alabado Dios. Dicen ellos, no tengo necesidad. Pero según la Biblia, alabado Dios, nosotros, bendito Dios, estamos obligadamente, bendito Dios, a hacer la obra de Dios en esta tierra. Porque primeramente se nos abrieron los ojos, bendito Dios. Dios dio a conocer a nuestros corazones que hay una obra del Dios Todopoderoso que manifestarla en esta tierra. Alabado Dios para siempre. Y para manifestarla, bendito Dios, los únicos encargados son la iglesia. Somos nosotros como hijos de Dios. Todo el que llega a oídos este evangelio está obligado a guardarlo y a ponerlo por obra. A donde quiera que la palabra de Dios impacta, a donde quiera que la palabra se escucha, el hombre está obligado a creerla, el hombre está obligado a ponerla por obra, el hombre está obligado a acercarse al dueño de esa palabra. Alabado Dios para siempre. Y desde entonces se constituye pecado si el hombre dice yo no lo hago. Alabado Dios. En el Antiguo Testamento conocemos, bendito Dios, la historia de Israel. Y cuando Israel estaba en la peor situación, en una ocasión levantó Dios a un hombre poderoso en palabra que se llamaba Jeremías. La Biblia dice en el capítulo 6 verso 16 que en una ocasión él se levantó y dijo: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y seguirlo. Pero la Biblia dice que ellos dijeron no andaremos, y esto se constituye como un pecado grave delante de Dios, porque la palabra del Señor estaba cayendo, la palabra de Dios estaba siendo predicada, pero ellos dijeron no la recibiremos. Israel estaba en una situación de lo peor, exactamente quizás como cuando usted y yo estemos a la borde del abismo y alguien le dice no lo hagas, no te tires, y tú dices no, hago caso omiso a lo que me están diciendo. No se refiere solamente a un precipicio, sino muchas veces estamos a punto, hermanos, de cometer graves errores. Viene el pastor y nos advierte y nos dice: hermano, no lo haga. Y nosotros decimos: no, yo hago lo que me da la gana. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí hemos dicho: si no hubiera hecho esto, yo no estuviera en la situación que estoy? Los adultos que estamos aquí, yo les aseguro que si yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, si pudiéramos retroceder tiempos, años atrás, algunos dijeran que 10, algunos otros que 20, algunos otros que 30, todos quisiéramos retroceder ese tiempo. No, amado hermano, sencillamente para volverlo a vivir, no es para no meter la pata como la hemos metido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque se nos hizo costumbre a veces ignorar la voz hasta de nuestros padres. El joven, bendito Dios, enamora de una joven y el padre le dice: mira, yo creo que esa muchacha no te conviene. Y como que fuera que le dan alas, amado hermano, para que más pronto se case con ella o se ajunte con ella o de cualquier manera. Y por último, es más, ni cuenta con los padres, sino que cuando acuerda ya está enyugado. Y después dice: ay, que yo quisiera nunca mejor haber conocido a esa persona. Pero ¿qué pasó? El padre lo advirtió.
Ese es un pecado de omisión. La Biblia dice en Proverbios capítulo 29 verso 1 que el hombre que reprendido endurece su cerviz y de pronto caerá y no habrá para él medicina. Alabado Dios para siempre. Amado hermano, porque la represión no es de hombre sino de Dios. Alabado Dios, cuando Dios nos está advirtiendo de algo, alabado Dios, es porque nos ama y Él quiere el bien para nuestra vida. Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Él quiere que a su pueblo le vaya bien. Él quiere ver los pueblos bendecidos. Él quiere ver la iglesia bendecida. Él quiere ver la iglesia prosperada. Y entonces Dios envía su palabra. Pero nosotros decimos no. Ese es el pastor. Ese es ellos, bendito Dios. Es que como ya vivieron ellos, no quieren que yo disfrute. Aleluya. A su nombre. El pecado de omisión ha sido registrado en la Biblia tantas veces y siempre ha sido considerado como algo fatal. Fatal. La Biblia dice, bendito Dios, que las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, la Biblia dice que hubieron 5 de ellas que no tenían aceite. Omitieron el llamado de Dios para estar preparadas en aquel momento tan especial que tenían que recibir al esposo. Omitieron la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, y al omitirlo, su amado hermano, fue fatal lo que recibieron. La Biblia dice, bendito Dios, amado hermano, de hombres, bendito Dios, como vamos a mencionar, como aquel rico que se vestía de púrpura y lino fino y que hacía banquetes de diario en la casa, omitió, bendito Dios, ver, bendito Dios, a un pobre mendigo que estaba dando lástima al pie de a la puerta de su casa. La Biblia dice que él omitió aquel caso, aleluya. Pero lo triste es que se vino a dar cuenta demasiado tarde, que la Biblia dice que allá en el infierno, amado hermano, vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y refresque mi garganta. Y la Biblia dice que hizo memoria, aleluya, alabado Dios para siempre, de su familia que se estaba perdiendo. Eso quiere decir, bendito Dios, que él omitió el llamado de Dios, omitió el mensaje de los profetas en aquel tiempo, porque Abraham le dijo, alabado Dios, a los profetas tienen que vayan y les prediquen, porque él quería volverse predicador, pero era demasiado tarde, amado hermano. Para que nosotros no nos veamos envueltos en estas cosas, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y los amigos que están en este lugar, Dios los trajo para darles a conocer su palabra y para darse cuenta que la palabra de Dios no puede ser ignorada, alabado Dios para siempre, no puede ser desechada, sino que tiene que ser bien recibida para que nos vaya bien en la vida. A su nombre, alabado Dios para siempre. Omitir el llamado de Dios es lo que más hemos hecho en la vida. El mensaje de Dios ha sido demasiado rechazado por las sociedades. El mensaje de Dios ha sido demasiado rechazado por los pueblos. El mensaje de Dios ha sido ignorado. Amado hermano, el nombre que ha sido más rechazado en la tierra es el nombre de Jesús. Y de él, amado hermano, depende la salvación de cada individuo en esta tierra. No depende de Mahoma, no depende de nadie más. No depende de Pedro ni de María. No depende de Juan ni de Jacobo. No depende de Jesucristo, que fue el que entregó su sangre por cada uno de nosotros para que fuéramos libres y fuéramos salvos. Mas sin embargo es el nombre que más rechazado. Usted va por una calle y usted va vestido como siervo o sierva de Dios, se le aparta a la gente porque no quieren cruzar palabra con usted. Pero no está rechazándolo a usted, ni está rechazando lo que usted tiene, sino que están rechazando al que ya se entregó en la cruz por sus pecados. El nombre de Dios ha sido tan rechazado en el mundo, pisoteado. En otras palabras, el mundo entero ha caído en este pecado de omisión, omitir la voz divina de Dios. Omitir la voz divina de Dios. Hermano amado, registra la Biblia de hombres, bendito Dios para siempre, amado, que se les hizo fácil omitir el llamado de Dios. Bendito Dios, amado hermano, cuando el llamado de Dios era de restauración, cuando el llamado de Dios era una exhortación, pero era para restaurarnos. Alabado Dios para siempre. Hay veces que la palabra, bendito Dios, amado hermano, es la que tiene, bendito Dios, es el único camino que tenemos que tomar, bendito Dios, para que nos vaya bien, bendito Dios. Pero es la primera que rechazamos, bendito Dios, porque cuando nos hablan de un cambio que tenemos que hacer, no lo queremos hacer, aleluya, alabado Dios, porque
nosotros nos parece muchas veces, bendito Dios, que el cambio es de otra persona que quiere hacerlo en nosotros, pero no, quiero decirte en esta tarde que no, el único que está interesado en el mundo, en esta tierra, de cambiar nuestra vida, se llama Dios, aleluya. Él es el único que quiere meter su mano poderosa en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio. Es el único que está interesado que la iglesia sea bendecida, que los matrimonios sean bendecidos. Alabado Dios para siempre, y para ello no vamos a ignorar ni vamos a omitir más el llamamiento del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que una ocasión iban dos hombres bastante principales en Israel. Iban, amado hermano, descendiendo de Jericó. Había bajado primeramente un hombre y había sido golpeado, maltratado por los ladrones, y lo dejaron medio muerto en el camino. Y primero, bendito Dios, pasó, bendito Dios, un sacerdote, y la Biblia dice que hizo caso omiso, lo vio de largo. Después pasó un levita y de igual manera hizo caso omiso, lo vio de largo. Eso se llama omisión, omitir. Pero después pasó un samaritano, y este samaritano, él no era ni de la ley ni nada, sino que era un extranjero. Pero este hombre, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Él lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Usted sabe que este hombre lo atendió, lo curó, aleluya, hizo todo lo que pudo. Cuando ya no pudo estar con él, le dijo al mesonero: te voy a dejar 2 denarios que representan 2 días de trabajo. Aquí hay gente que con 2 días de trabajo vive un mes uno, porque ganan buen dinero. Amado hermano, le dejó dinero, aleluya, amado hermano, para que lo atendiera, y le dijo: si algo te falta, ponlo, yo te lo pago cuando regrese. Alabado Dios para siempre. Este usó lo que usó Jesús en nuestras vidas, la gran misericordia. Aleluya, alabado Dios. Pero si esta historia está en la Biblia, quiere decir que el pecado de omisión que hicieron estos hombres, amado hermano, fue tan fuerte delante de Dios, que para que Jesús lo pusiera en la Biblia era, amado hermano, porque tiene gran representación allá en el cielo. Pero yo le aseguro que esta gente nunca fueron juzgados en medio de Israel. Ustedes vieron a un hombre que estaba tirado allá en el campo, que estaba medio muerto, y no lo atendieron. No, ellos eran juzgados por otra cosa. Por eso les digo, este pecado es muy peligroso, porque fácilmente nosotros lo vamos omitiendo y nunca ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Alabado Dios para siempre. Cuando yo meditaba en esto, me daba cuenta del peligro que corremos cada día, hermano amado, bendito Dios. Cada día. Los cristianos mayormente, casi todos los días, recibimos una palabra de parte de Dios. Y esa palabra, bendito Dios, no es para que regrese, para que caiga a tierra, sino que es para recibirla y nosotros seamos bendecidos. Y cuando la omitimos, estamos corriendo peligro. Cuando usted se encuentre confundido y no saber qué hacer en la vida, aquí está el manual. Aquí está el manual. El manual que lo va a dirigir por el camino correcto. El manual que le va a dar la respuesta. En ella está la respuesta. En ella, madre hermano, está la respuesta para cada hombre sobre la tierra. Porque es palabra de Dios. Es la mente de Dios. Es por eso que nosotros encontramos desde el principio de una creación hasta un final que todavía no hemos llegado. Alabado Dios para siempre. Porque es la mente de Dios. Al leer la mente de Dios y al usted relacionarse con lo que este libro sagrado dice, alabado Dios para siempre, y usted sentir, bendito Dios, que cada palabra no es para el público, sino que es para nosotros, nuestras vidas van a ser bendecidas. Dios va a bendecir nuestras vidas porque es su palabra, y esa palabra tiene poder. A su nombre sea la gloria. Santiago, cuando él dijo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, él estaba pensando que el que sabe guardar su palabra le irá bien en la vida. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alabado Dios para siempre.
En otras palabras, este salmista tenía la dirección para caminar y tenía la luz que radiaba sobre su vida para poder caminar por senderos derechos, por el camino correcto. Alabado Dios para siempre. Al no omitirle esta palabra se convierte de esa misma forma, pero al omitirla nosotros estamos cometiendo un pecado drástico y grave delante de Dios. Alabado Dios para siempre, hermano amado. Es por eso que no podemos omitir el llamado del Dios Todopoderoso. El pecado de omisión, amado hermano, se convierte en algo desapercibido del hombre cuando no lo sabemos identificar. El pecado de omisión es como cuando a usted le dicen que tiene una enfermedad, mas sin embargo el doctor le deja medicina, le deja dieta y usted dice: no, yo no me voy a tomar eso. Yo voy a seguir viviendo como vivo. Yo voy a seguir comiendo lo que me da la gana. Alabado es para siempre. Pero ese no sería, diríamos, el método para sanarse, sino que el método para sanarse sería en parte guardar lo que le dijeron. El pecado de omisión es la misma cosa. Alabado Dios para siempre. Amado hermano, que se mantiene ahí. Al nosotros omitir algo, se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Y quizás nunca vamos a reaccionar, sino una tarde como esta. Que Dios nos puede hablar y que nosotros nos podamos ver lo importante que es. Alabado Dios para siempre. ¿Se imagina usted? La Biblia registra en una ocasión que un rey mandó a hacer cuentas con él a sus criados. Y la Biblia dice que se le presentó uno. Se le trajo uno. Y tenía una deuda tan grande con él que le debía 10,000 talentos. Y este siervo, bendito Dios, amado hermano, cuando fue presentado, obviamente cuándo o cómo iba a poder pagar esto. Cuando yo investigaba qué significa o qué representa 10,000 talentos, es un número exageradamente. Es una deuda extrema. Alabado Dios para siempre. La Biblia dice, bendito Dios, que cuando el rey vio que este hombre no le podía pagar, vino, bendito Dios, amado hermano, y lo ataron, bendito Dios, y dispuso venderlo a él, a sus hijos y a su esposa y a todo lo que él tenía, para cobrarse. Pero la Biblia dice que este hombre inmediatamente, amado hermano, este hombre se humilló y le pidió perdón y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo lo que te debo. Alabado Dios. Al ver a aquel hombre, la actitud de este hombre, amado hermano, de que se había arrepentido, la Biblia dice que le perdonó toda su deuda. Pero el error no estaba ahí. Hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí hemos llegado nosotros. Todos nosotros hemos llegado. Porque la deuda de este hombre era imposible para que un hombre la pagara. ¿Sabe por qué? Un talento representaba alrededor de 33 o 34 kilogramos de plata. Pero eran 10,000 talentos que le debía. Era una cuenta innumerada. Un talento equivalía aproximadamente, amado hermano, a 6,000 días de trabajo de un hombre. Entonces quiere decir que era una deuda inalcanzable para que alguien, un hombre, lo pudiera pagar. Alabado Dios para siempre. Mas sin embargo a él se le había perdonado. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros se nos cubrió, amado hermano, y se nos perdonó una deuda que usted y yo jamás la hubiésemos podido pagar. Era la mancha del pecado, que no hay cirujano, no hay doctor, no hay nadie, no hay adivino, no hay nadie sobre la tierra que la pueda perdonar, porque solamente tiene un precio que se llama sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario. Alabado Dios para siempre. Sangre inocente, sangre limpia, sangre santa, sangre pura, para limpiar a una humanidad que estaba perdida. Y nosotros hemos sido beneficiados de esto. Y dice la Biblia que este hombre, al salir de ahí, él dijo: ya la hice. Salió de ahí y se encuentra a un consiervo de él, en otras palabras, a un compañero de trabajo, para que me entiendan, que le debía 100 denarios. Y dice la Biblia que comenzó a cobrarle y a cobrarle y a cobrarle. Dice la Biblia que lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Y el consiervo hizo lo mismo que él había hecho con el rey. Y le dijo: ten paciencia conmigo, dame tiempo y te voy a pagar. Pero él no quiso perdonarlo.
sino que la Biblia dice que lo entregó y lo metió a la cárcel por 100 denarios que estaba al alcance de pagarlos cualquiera. Representaba 100 días de trabajo. 100 días de trabajo, usted y yo. Es más, si nos ponemos vivos en un año lo pagamos, hermano. ¿Verdad que sí? 100 días de trabajo le debía a este ingrato y él no quiso perdonarlo. Si todavía nos quedan 265 días para vivir de ese resto de año. Vamos a decir que no, que quizás hasta lo vamos a dejar de venir a la iglesia. Lo que quiero darle a entender es que estaba al alcance de pagarlo. Pero él no quiso perdonarlo, sino que lo metió a la cárcel. Él se humilló y le prometió que le iba a pagar al igual que él lo había hecho delante del rey. Pero este hombre hizo caso omiso, no tuvo misericordia de su consiervo. Pero el punto peligroso es que, amados hermanos, los consiervos de él se dieron cuenta de lo que había pasado. Fueron delante del rey, fueron delante de quien lo había perdonado y le dijeron lo que estaba aconteciendo. Indignados ellos por lo que había pasado. La Biblia dice que el rey, amados hermanos, cuando escuchó lo que había acontecido, este hombre, amados hermanos, se enfureció y él dijo: siervo malvado, ¿no debiste hacer lo mismo que yo hice contigo? Y dice la Biblia que ya no hubo remedio, sino que a este le echó los verdugos, bendito Dios. Lo metió a la cárcel, alabado Dios para siempre, hasta que pagara lo último que tenía. Mire, la deuda ya había sido pagada, bendito Dios, ya había sido perdonada supuestamente. Pero como él cometió el pecado de omisión, omitió, bendito Dios, la humillación de su consiervo. Omitió, bendito Dios, recibir quizás esa deuda que era pequeña en un lapso de tiempo, no se sabe cuándo, bendito Dios, pero él le iba a pagar, él lo omitió. Al omitirlo, bendito Dios, amado hermano, allá en el cielo se dio cuenta el Señor de lo que había hecho, hermano amado, alabado Dios. Ese es el peligro que nosotros cometemos, alabado Dios para siempre, al endurecer nuestro corazón y no querer perdonar a nuestro hermano. Después que a nosotros se nos perdonó tanto, después que se nos quitaron las cadenas que traíamos, alabado Dios, después que fuimos libertados, después que fuimos sanados del alma, aleluya, alabado Dios, y nosotros negarnos quizás a perdonar, quizás una mala expresión, una mala mirada. No, hermano amado, estamos cayendo en el pecado de omisión, aleluya. Pero esta noche, bendito Dios, tenemos que darnos cuenta, alabado Dios, que allá arriba hay un libro, bendito Dios, que está escrito, amado hermano, todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Oh, gloria a Dios. En pecado de omisión cayó este hombre. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Sencillamente así. Entonces es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque, amado hermano, fácil lo cometemos, nadie nos señala. Nadie nos señala por eso. Nadie va a decir, no, que el hermano acá, que el hermano allá. No. Seguimos viviendo una vida tranquila. Alabado Dios para siempre. Si a nosotros nos vieran involucrados quizás en un pecado visible, cualquierita lo señala, pero en ese tipo de pecados no. Es como el amigo llega, el pastor, llega los evangelistas, llega el hermano, el familiar, lo invita a la iglesia y le dice, sírvele al Señor, y él dice no. Él dice no. Es un pecado de omisión, está omitiendo el mejor llamado que el ser humano pueda recibir aquí en la tierra. Está omitiendo la mejor invitación que el hombre pueda recibir sobre la tierra. Rechazar esa invitación, bendito Dios, no es rechazar al familiar, ni a su padre, ni a su madre, ni al hermano. No, es rechazar a Cristo, alabado Dios para siempre. No se puede seguir omitiendo el llamado divino de Dios, porque es el mejor llamado que podemos recibir en esta tierra. Invitaciones hay muchas, hay invitaciones que te llevan a la desgracia, hay invitaciones que te llevan a la muerte, a la cárcel, alabado Dios para siempre. Pero la invitación del cielo no, esa te lleva a la vida eterna. Te lleva a vivir una vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vida santa, alabado Dios, y preparada para el Dios de la Biblia. Pero qué fácil se hace omitir. Hasta hoy, ¿verdad, amigos? Hasta hoy. Omitiendo el llamado de Dios, amado hermano, muchas personas han perdido de todo. Han perdido su libertad, han perdido su vida, han perdido
matrimonios han perdido todo, hijos, ministerios, de todo, por omitir. ¿Se imagina lo que dice Proverbios 29:1? Que el hombre que reprendido endurece su cerviz. Esto está escrito, hermano. De pronto caerá. De pronto, madre hermano, caerá y no será levantado. No habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece su cerviz. Mire qué peligroso es esto. Que omite. Israel así le sucedió exactamente cuando en el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías se paraba a predicarle a Israel, amado hermano, y ellos omitieron. La Biblia dice en el capítulo 6, verso 17, que ellos dijeron: no andaremos. Cuando él les dijo, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por la senda antigua. Quiere decir que se les había olvidado. Preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Hay una senda que Dios trazó para el ser humano. Hay una senda que no la trazó hombre, sino que la trazó en el jardín del Edén, que le fuera fiel a Dios. Hay una senda establecida de servirle a Dios, que no la trazó nadie más sino Dios. Preguntad por la senda antigua. Se les había olvidado. De esa senda. Alabado Dios para siempre. Y él le dijo, preguntad, en otras palabras, deténganse y mirad. Deténganse por el camino que llevan. Preguntad por la senda antigua. A los amigos que están en este lugar, Dios les está diciendo hoy: deténganse. Miren a dónde están caminando. Miren la vida que están viviendo. Miren lo que están haciendo. Alabado Dios para siempre. Y ellos tienen que preguntar por la senda antigua, el camino de Dios. Hoy Dios se lo está enseñando a través de la palabra. Y seguidlo. Ustedes no van a hacer caso omiso como hizo Israel, sino que ellos dijeron: no andaremos. Tú vas a decir: amén. Yo me voy a parar en la senda antigua. Yo le voy a servir al Dios de los cielos. Yo me voy a parar en ese camino. Yo le voy a servir a Dios. Alabado Dios para siempre, porque no hay otra salida. Alabado Dios. Israel, un pueblo lleno de conocimiento, decir: no andaremos. Así de sencillo. No andaremos. Eso es lo que dice la Biblia. No andaremos. Eso es un pecado de omisión. Omitir el llamado de Dios, la advertencia de Dios. Ellos estaban al borde del abismo, estaban a punto de ser llevados cautivos hacia Babilonia. Un cautiverio terrible. Estaban a punto ellos. Y dijeron: nos da igual, no andaremos. A su nombre sea la gloria. Eso se llama omisión. Omisión. Alabado Dios para siempre. Oh, gloria a Dios. Este pecado se ha registrado muchísimo, amado hermano, y creo que el único que tiene memoria de ello y que lo registra la Biblia es Dios. Es Dios. Él es el único que tiene memoria de esto. Alabado Dios para siempre. Cuando el hombre omite, es que el problema es que cuando se envía la palabra, amado hermano, de parte de Dios, Dios sabe que se envió y ya no dará por inocente, bendito Dios, aquel que ya fue advertido. El tiempo de gracia que estamos viviendo es que es tan amoroso con nosotros, hermano, que Dios nos envía una vez, nos vuelve a advertir, hasta que llega su momento que nosotros tenemos que meter el pie en el hoyo para darnos cuenta que era cierto lo que nos estaban advirtiendo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. A su nombre sea la gloria. Alabado Dios para siempre. Omisión representa error o falta por dejar de hacer lo que teníamos que hacer. ¿Cuántos? Muchas veces hemos preguntado y hemos dicho: es que yo no sé por qué le hice caso a fulano. Es que yo no sé por qué hice eso. Es que me arrepiento de haber hecho esto. Y ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Eso se llama omisión. Ya hay consecuencias. Alabado Dios para siempre. ¿Cuántos años usted estaría dispuesto a retornar para atrás para no cometer los errores que hemos cometido? Yo muchos. ¿Sí? Alabado Dios. Yo me recuerdo cuando este evangelio llegó a mi corazón por primera vez. Yo tenía como 18 años. Alabado Dios.
amado hermano. Pero lo omití. Lo omití, bendito Dios. Y después de eso tuvo que pasar tantas cosas. Hermano amado, alabado Dios, amigo que estás en este lugar. No sé cuánto tiempo has estado omitiendo el llamado de Dios, aleluya. Pero Dios te trajo una vez más, bendito Dios, para darte a conocer el camino, bendito Dios. Y que si has cometido errores, Dios este día puede hacer borrón y cuenta nueva. La Biblia dice, bendito Dios, amado, de que Dios está dispuesto a perdonar, que su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Así es que Dios está esperando un arrepentimiento genuino del corazón, alabado Dios, para restaurar. Gloria a Dios. ¿Se imagina Isaías capítulo 1 verso 18 lo que dice? Si usted lee los primeros versículos del libro de capítulo 1 de Isaías, pareciera que este pueblo ya no tiene oportunidad de Dios, porque es drástico. En el verso 2 dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, cree hijos y los engrandecí, pero vosotros se han apartado, se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Pareciera, y después le sigue hablando fuerte, pero ya en el capítulo 18 Dios como que cambia, aleluya, alabado Dios para siempre, como que echa un poco al olvido todo lo que ya les había dicho, bendito Dios para siempre. Y él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Mire Dios, venid luego. Yo creo que alguien le está diciendo: Dios, venid luego, dice Jehová. Venid luego. O sea, le decía: date prisa, venid luego, dice Jehová. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya estaba. Y se imagina ahorita, hermano, estar esperando todavía con todo lo que se está moviendo en el mundo. Yo quiero decirle: Cristo viene ya, hermano. No me voy a salir de tema, pero Cristo viene ya. Un día de esto yo tuve una sorpresa. Fíjense que me salgo de la casa y veo en mi camioneta que decía: Cristo viene ya. Y me llamó la atención. Son palabras que muchas veces usted las lee, pero hay veces, o sea, me impactó. Y cuando llego a la iglesia, hermano, lo primero que dice mi pastor fue: hermanos, el Señor ya viene. Anoche dijo, el niño de nuestros hermanos, que es un niñito como de 2 años y medio, que no sabe hablar todavía, óigame bien, se despertó como a las 12 de la noche llorando el niño y gritando: Cristo viene ya. Y él no habla todavía. Es un niño muy popular en la iglesia, que él se levanta y saluda a todos los hermanos, pero él no habla todavía porque está pequeño. Y se levantó llorando a la medianoche, gritando que Cristo venía ya. Y dicen que señalaba y decía: ahí está, ahí está, ahí está, llorando el niño, hermano. Y a mí, o sea, ya eso ya era como una confirmación más. A mí me impactó el corazón. Dios mío, ¿estás tratando con mi vida o qué? Dije yo. Y lo estoy compartiendo, hermano amado, porque este es el momento, este es el mejor tiempo para que nosotros como iglesia ya no nos sigamos preparando, sino que estemos preparados, porque la trompeta está a punto de sonar y no podemos seguir omitiendo ese llamado que Dios nos ha hecho. Si Dios habla a través de un niño que todavía no habla, imagine, porque él no sabe hablar, nunca lo he escuchado que hable el niño. Él llora y todo como cualquier niño, pero yo no le escucho que hable. Y se despierta gritando que Cristo viene ya. Los padres están un poco recién convertidos. Y ellos emocionadísimos con esto, hermano. Alabado Dios para siempre, emocionadísimos. Oh, gloria a Dios. Imagine que como quien dice el Señor diciendo: voy a hacer hablar a este niño, bendito Dios, para decirle lo que está a punto de acontecer. Alabado Dios. Porque a veces yo lo grito de aquí del púlpito, ustedes no me creen, porque cualquiera lo grita, alabado Dios. Pero no es el predicador, no es el pastor, no son mis hermanos líderes, alabado Dios, sino es un llamado de Dios, una advertencia de Dios. En este tiempo, amado hermano, nuestros ojos están mirando, nuestros oídos están oyendo todo lo que está escrito de antemano, que cuando veamos estas cosas,
cosas erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Alabado Dios. Es tiempo de tener los ojos en el cielo, esperando al Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese llamado no se puede omitir. Ese llamado no se puede omitir. Ese llamado se tiene que recibir, porque es una gran verdad que a punto estamos de verlo. Bendito Dios. Aleluya. No se puede omitir. ¿Se imagina el apóstol Pedro cuando él dijo, bendito Dios, que habían muchos en aquel tiempo que ya se les había hecho tardanza? En el capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 9. A muchos ya se les había hecho tardanza. Pero Pedro lo interpretó de otra forma. Porque había muchos que ya, como ahorita va, así que todo el tiempo han dicho lo mismo. Todo el tiempo han dicho que viene y todo sigue igual. Todo sigue igual. Alabado Dios. Pero Pedro lo interpretó de otra manera, que él dijo que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Alabado Dios. Dios está en el negocio que los amigos se salven. Dios está en el negocio que el que ha caído, que se levante. Alabado Dios para siempre. Dios está en el negocio que el hombre se arrepienta nuevamente para arreglar sus cuentas con el cielo. Alabado Dios para siempre. Entonces no se puede omitir esto. No se puede omitir, amados. Alabado Dios para siempre. Oh, gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Yo ya voy a terminar, bendito Dios. La Biblia registra que un día un señor se puso, bendito Dios, amado hermano, a darle sus responsabilidades a sus siervos. La Biblia dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. La Biblia dice que el que recibió 5 talentos, el juez negoció con ellos y hizo otros 5 talentos. La Biblia dice que el que recibió 2 talentos, de igual manera fue y negoció y hizo otros 2 talentos. Pero la Biblia dice que el que recibió 1 talento omitió. Dice que se puso a pensar que su señor era grosero, que su señor era duro, que él recogía donde no había segado, y él dijo, no me voy a meter a problemas, mejor lo escondo. Mire el problema que tenemos nosotros con esto, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha puesto un talento en cada uno de nosotros. Muchas veces, bendito Dios, el problema es que ni siquiera lo sabemos, pero Dios ha puesto un talento en nosotros. Un talento. No me estoy refiriendo quizás de predicar o quizás de participar en un altar. No, usted tiene un talento. El Señor carece de pueblo en este tiempo que sea intercedor. Que quizás no se reconozca en los altares, pero sea reconocido en el cielo, intercediendo por los ministerios. O sea, cada uno tenemos un talento que Dios nos ha dado. Muchas veces no lo hemos identificado. El que tenía 5 talentos, él negoció y hizo otros 5 talentos. Cuando vino su señor, amado hermano, su señor gozoso, él le dijo, lo elogió y le dijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor no venía, parece que no venía a quitarle todo, sino que venía a elogiarlo. La Biblia dice que el que vino, el que trajo los 2 talentos también, traía otros 2 talentos, las mismas palabras le dijo. Pero después viene aquel que lo había tenido escondido su talento todo ese tiempo. Y le vuelve a repetir las mismas palabras que él pensó en un principio. Le dijo, yo sabía quién eras tú. Que eres un hombre severo, que eres un hombre duro, que eres un hombre que recoge donde no sembraste. Aquí está tu talento. Alabado Dios. Él dijo, con esto está bien. Aquí está un problema, hermanos, para nosotros. Alabado Dios para siempre. Porque ¿quién podía haber juzgado a este hombre? Naturalmente, ¿quién podía haber juzgado a este hombre? No, pues este hombre hizo bien, no se malgastó el talento, lo tiene guardadito para cuando venga el Señor, ahí está su talento. ¿Verdad? ¿Verdad que así parece? Cualquiera dice, no, esto todo está bien, el hombre ha hecho bien. Supo guardarlo de su Señor y todo está bien. Pero su Señor se lo había dado no para que lo guardara, sino, hermano, para que produciera.
Alabado sea Dios para siempre. Oh, gloria a Dios. Pero este hombre omitió y no negoció. Ni siquiera los bancos los entregó para que ganara algo, sino que él omitió, bendito Dios, y lo escondió. El problema fue, bendito Dios, cuando vino su Señor. Y el Señor, amado hermano, le dijo: siervo malvado, tú sabías quién era yo. Tú sabías que era un hombre severo. Tú sabías que yo recojo donde no sembré, en otras palabras. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que ganara intereses? Y el Señor dijo: quitarle el talento y dárselo ¿a quién? Al que tenía 10 talentos. Alabado Dios para siempre. Hermano amado, esto se llama un pecado de omisión que había cometido este hombre. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer. Quiero decirle, yo he querido dejar de predicar por muchísimas veces, bendito Dios para siempre. Mas hasta este día lo sigo haciendo por misericordia del Dios Todopoderoso. Yo creo que todos los ministros del Señor, amado hermano, han estado en un momento crucial que ellos dicen: ¿por qué estoy en esto? Yo quisiera ya no hacerlo, bendito Dios, amado hermano, pero es que no se puede omitir el llamado de Dios. Alabado Dios para siempre. Amado hermano, así también usted quizá no ha sido llamado para pararse en un púlpito, pero ha sido llamado para hacerle fiel a Dios. Alabado Dios, ha sido llamado, bendito Dios, para vivir una vida en consagración con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos hemos recibido de parte de Dios el tesoro más grande, que es el Espíritu Santo, para mantenerlos fieles y firmes al Dios Todopoderoso. Alabado Dios para siempre. Un talento, dijo: esto me lo puedo gastar, mejor lo guardo. Hermano amado, nosotros muchas veces queremos guardar o esconder lo que Dios nos ha dado, pero no se puede, hermanos. No se puede. Esto se llama omitir el llamado de nuestro Dios Todopoderoso. No se puede. El pecado de omisión es peligroso. Es como un cáncer que avanza y avanza y avanza. En este tiempo de gracia, usted sabe, bendito Dios, que el hombre comete pecados y como no viene juicio inmediato como era en el Antiguo Testamento, el hombre lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Pero él no se da cuenta que está omitiendo lo más grande. Está omitiendo un llamamiento santo de parte de Dios. Y un día él va a llegar a dar cuenta, pero será demasiado tarde. El rico que se vestía de lino fino, púrpura, en otras palabras, un principal, un hombre de alto rango. Amado hermano, él se dio cuenta demasiado tarde. Tenía conocimiento él, alabado Dios, de quién era Abraham. Allá recordó quién era Abraham. Le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque mi garganta. Quizás en la tierra él le tenía asco a Lázaro. Él lo veía como lo más atestable, como lo más despreciado. Alabado Dios para siempre. Pero allá él hizo memoria y se dio cuenta, bendito Dios, que Abraham representaba, bendito Dios, el hombre de Dios en la tierra, a quien él ignoró por mucho tiempo. Alabado Dios. En ese momento él deseaba salirse de allí o que enviaran a Lázaro para predicarle a su familia. Era demasiado tarde. Eso es lo que hace el pecado de omisión, que viene a reaccionar uno hasta demasiado tarde. Ya no existe el hubiera para nosotros. Ya no existe si yo le hubiera servido a Dios, si yo le hubiera sido fiel a Dios, si yo le hubiera sido fiel, si yo hubiese aceptado al Señor, si yo me hubiera arrepentido. Ya no podemos estar en ello. Es por eso que Dios ponía esta palabra en mis labios en esta tarde. Ya no podemos estar en ese hubiera. No. Oh bendito, es tiempo, bendito Dios, de hacer memoria en que le fallé al Señor. Cuántas veces he rechazado al Señor, cuántas veces he caído en este pecado, y venir a un arrepentimiento, venir a un arrepentimiento, venir a una, amado hermano, una vuelta nuevamente hacia Dios, de darle nuevamente a esa vida. Alabado, usted no puede seguir cargando con una culpa de muchos años. No, es tiempo de levantarse, es tiempo de arreglarse, es tiempo de santificarse, es tiempo de que usted reciba el lavamiento santo con la sangre
sangre del Cordero. Sí, bendito Dios. Ese hubiera, no, tenemos que dejarlo, hermano. Hubiera buscado el perdón, hubiera, no, hermano amado, quiero decirle, hay millones y millones y millones de gente sobre el mundo en ese aspecto. Nosotros no, hermano. No, hermano. Y no solo en el mundo, sino que allá en ese lugar donde está el rico, ahí hay millones y millones que están recordando el llamamiento que les hizo el evangelista, que les hizo el pastor, que le hizo la familia. Están recordando, pero ese hubiera ya no existe. Póngase sobre sus pies en esta hora.